término comunidad imaginada nace a partir de Benedict Anderson. Si bien podríamos definir a una nación como un grupo de personas que comparten un origen étnico similar y que los vinculas con aspectos culturales históricos, este especialista nos menciona que la nación es una comunidad construida socialmente y que es imaginada por las personas que se perciben a sí mismas como parte de este grupo, además de ser limitada y soberana. Ahora analicemos cada una de las características de la definición dada para así poder entender a mayor profundidad lo que se quiere decir. ¿Por qué decimos que es imaginada? Se afirma esto pues un ciudadano nunca llega a saber lo que pasa con todos sus compatriotas. Sin embargo, esto no significa que vivan en comunión. Para entenderlo mejor, podríamos decir que un limeño de seguro no conoce lo que ocurre en la vida de un habitante del punto más oriental del país. Pero esto no significa que ambos dejen de ser peruanos y que compartan y vivan sin problemas en el Perú. Al igual que un habitante de la Siberia rusa no tiene que conocer a un moscovita para que ambos habiten en comunión en su país. También se nos dice que es limitada. Se menciona esto porque siempre habrá fronteras. No importa cuán grande o pequeño sea el país, siempre existirán los límites que marquen el inicio y el fin de una nación. Por ejemplo, en el texto Nacionalismo y polarización en el sistema internacional, se habla sobre la importancia del nacionalismo como motivador de las políticas internacionales. Pero ¿cómo sé cuando estamos hablando de algo internacional? Pues gracias a los límites que existen y que tomaron años y muchos conflictos en ser establecidos, y más aún aceptados por los habitantes de países, comunidades, tal vez este es el punto en el que más problemas ha causado a las naciones y en el que más tiempo toma asimilar. Muchas guerras o conflictos nacen debido a confusiones con los límites. Si no, veamos nada más la Guerra del Pacífico y las consecuencias que eso trajo para el Perú. También mencionamos la palabra soberana porque la comunidad posee autoridad suprema e independiente sobre sí misma. Kurdistán es un ejemplo de una región que no es soberana, pues el pueblo kurdo habita los países de Turquía, Irak, Irán, Siria y una pequeña parte de Armenia. En la lectura, para Hobsbawm, es el nacionalismo el que participa en la creación de los estados, formando así a las naciones y no al revés, por lo cual no la podemos considerar como algo que ya existe, sino que se forma. Asimismo, Gellner nos menciona que gracias al nacionalismo, la conformación étnica marca los límites de la nación, es decir, que quienes dirijan el Estado serán seleccionados bajo el criterio de esta, así como lo hizo el nazismo en Alemania. Las consecuencias pueden escalar a aspectos mundiales, perjudicando a naciones que no esperaban involucrarse con una nación que no llevó bien su nacionalismo. Por esto, es importante tener un nacionalismo productivo que ayude a un desarrollo de la nación, pero sin llegar a excesos que afecten la situación del país y de los otros pueblos. Tiene que ver con otros espacios. Me estás hablando como idea general. Claro, vamos a base. Antes no había espacios muy definidos. Cuando la policía toda la revolución industrial se necesitan espacios, se necesitan naciones, espacios definidos. Es territorial la idea. Así surgen las ideas de las naciones, con las naciones la idea, por supuesto, de nacionalismo, ¿no? Es decir, aquellos que definen sus territorios de manera libres, ¿no? Eso es en términos generales, estamos hablando, ¿no? O sea, surge la idea de nación territorial, las personas que definen sus territorios, esa es la idea del nacionalismo, en términos históricos y territoriales. Luego eso ya se va a convertir en ideología, ¿no? Ideología que permita que un conjunto de personas sientan una identidad con ese territorio que viven y puedan defenderlo. Digamos, nacionalismos de sectores altos, puede haber de sectores medios o sectores también de bajos. Depende cómo ellos sienten y procesan la idea de nacional del país. A partir del fútbol, todos esos nacionalismos o ideas nacionalistas significa que todos se sienten peruanos, se ponen la camiseta, pasa el campeonato de fútbol o eliminan a Perú en la primera rueda, cada uno va a su lado y mantiene su nacionalismo distinto, porque el nacionalismo
mí, bueno, por lo que tiene que ver con territorio, tiene que ver con valores, tiene que ver con tradiciones, tiene que ver con costumbres. O sea, otros dicen que esos son nacionalidades, es decir, no son naciones, ¿no? Sino son nacionalidades, es decir, por ejemplo, los que viven, los pócaras, tienen una nacionalidad, los otros, los chancas, que tienen raíz de chanca, tienen una nacionalidad. Eso también puede entenderse como una especie de nacionalismo. Ahora, también por nacionalismos económicos, que definen modelos. Nacionalismo culturales. Un nacionalismo cultural nuestro se ha cogido a partir de la comida. Todos sentimos que nos significa la comida. Todos sentimos que somos parte de una tradición gustativa. Es una, si bien nuestra diversidad gastronómica hace que por no estén los ceviches, por la costa de ceviches de pescado, en la sierra están las papas, en la selva está el plátano, ¿no? En las plantas, ¿no? Claro, todos son distintos, ¿no? Todos se caracterizan por un sentido gustativo sensible. Considero que Cataluña es nacionalista en el sentido de sentirse nación, como puede sentirlo cualquier pueblo del mundo, nada que ver con el nacionalismo de mediados del siglo XX. El nacionalismo es una ideología y movimiento sociopolítico que surgió con el concepto de nación, aunque con el tiempo ha ido cambiando ya que no es el mismo concepto nacionalista de mediados del siglo XX que del siglo IX o que actualmente. El nacionalismo puede ser exclusivo o inclusivo. El nacionalismo catalán existía desde antes de las comunidades autónomas. Cataluña no es una comunidad independiente, en la actualidad es una comunidad autónoma como las que hay en el resto de España, a excepción del Concierto Económico Vasco. El concepto de construcción de la identidad de Cataluña nace hace bastantes siglos, lo que ha ayudado sin ningún tipo de duda a la construcción identitaria nacional catalana, que ha sido el o la prohibición de usar el catalán de manera oficial en el siglo XIX. Y también durante la Guerra Civil Española en el siglo XX. El verdadero impulsor del nacionalismo catalán ha sido el nacionalismo español excluyente, donde la imposición de la lengua castellana durante siglos ha ninguneado la riqueza lingüística de España desde el euskera, el babel, el gallego, etc. Lógicamente, tanto Cataluña como Euskal Herria, en los tiempos de crisis donde impulsó el nacionalismo español, fue donde se hicieron los esfuerzos más grandes para, entre comillas, españolizar a su gente, término que empleó el ministro Wert hace un par de años asegurando que, entre comillas, hay que españolizar a los niños catalanes. La crisis territorial española es una cuestión que viene de largo. En cualquier caso, el motor que ha impulsado más movimientos identitarios en las últimas 2 décadas ha sido la negociación por activa y por pasiva de los nacionalistas españoles a aceptar España como un país plurinacional. No es indispensable, aunque en términos económicos tiene una parte muy importante del PIB. En caso de separarse, habría que evaluar cómo se reparte la deuda o si se hace o no, etc. Los términos de una ruptura son lo que dicta cómo le puede ir a ambas partes. El nacionalismo puede resultar negativo siempre y cuando sea excluyente en el caso del nacionalismo catalán. No es una cuestión puramente económica o identitaria. Las naciones y los pueblos del mundo se han ido moviendo con el tiempo. Unas veces de manera más traumática que otras. El nacionalismo es negativo siempre que sea excluyente. En el pasado derivó en fascismo y dictaduras. Evidentemente ese tipo de nacionalismos es un problema. Que personas de manera pacífica reclaman autogobierno a través de procesos democráticos consultando a la ciudadanía. Jamás debería ser un problema. En términos económicos tiene una parte muy importante del PIB. En caso de separarse, habría que evaluar cómo se reparte la deuda o si se hace o no, etc. Los términos de ruptura son los que dicta cómo le puede ir a ambas partes. El nacionalismo puede resultar negativo siempre y cuando sea excluyente en el caso del nacionalismo catalán. No es una cuestión puramente económica o identitaria. Las naciones y los pueblos del mundo se han ido moviendo con el tiempo, unas veces de manera más traumática que otras. El nacionalismo es negativo siempre que sea excluyente. En el pasado derivó en fascismo y dictadura. Evidentemente, ese tipo de nacionalismo es un problema. Que personas de manera pacífica reclamen autogobierno a través de procesos democráticos consultando a la ciudadanía, que jamás debería de ser un problema.